Buenas noches, estimado público. Es un gran placer contar con su presencia jueves a jueves en los jueves de Historia GT. El día de hoy estamos muy contentos de presentar una investigación muy novedosa. Esta investigación ha sido realizada por Amalia Judith Sunushanik. Ella es una de las fundadoras de este colectivo de Historia GT. Su formación académica cuenta como maestra de educación primaria y, como ella lo dice orgullosa, matutina. También es profesora de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales, también por la Escuela de Historia. Es licenciada en Historia por la Escuela de Historia y tiene estudios de maestría en Currículum por la Facultad de Humanidades de nuestra gloriosa alma mater. Su experiencia profesional es como maestra auxiliar en la Escuela Fe y Alegría cuando estudiaba cuarto y quinto magisterio. Dice. Ha sido docente por 22 años en una ONG, en colegios y en el INEP de Villacanales. Profesora auxiliar por 7 años en la Escuela de Historia. Docente universitaria en varias facultades y unidades académicas, entre ellas la Universidad Mesoamericana y la Universidad Da Vinci. La investigación que el día de hoy nos presentará Amalia radica sobre los procesos educativos relacionados a los temas de la pandemia. Y créamelo, como le he dicho a ella en varias oportunidades, este creo que es uno de los grandes trabajos de investigación que vale la pena presentar. La investigación se llama Docencia frente a la pandemia, los resultados de la investigación. Así que con mucho gusto presento a una de mis buenas amigas, a una gran profesional, a una gran académica y a una de las personas que ha formado como de las miembros fundadoras de este colectivo de Historia GT. Amalia, qué alegría poderte presentar. Bienvenida. Y queremos aprender muchísimo de esta valiosa investigación. Así que bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un honor poder participar en este espacio, sobre todo compartirles a ustedes el trabajo que hemos realizado y que en algún momento nos permite también darles estos elementos y estos recursos que en algún momento van a fundamentar el trabajo que se ha venido realizando como docente. Entonces, como bien lo decía Julio, algo que nosotros tenemos como colectivo Historia GT es que queremos también trasladarles en este espacio que hemos creado para que tanto colegas como amigos y personas académicas compartan en los docentes que estamos en los diferentes niveles y que nos pueda ayudar a nosotros a trasladar cada una de estas ideas y de las herramientas que nos sirven constantemente en el hecho o en el proceso educativo. Entonces, la investigación es acerca de cómo es el proceso de los docentes frente a la pandemia y por eso como colectivo hemos titulado Docencia frente a la pandemia, estos retos y desafíos que en algún momento nos enfrentamos y que nadie preparado para lo que iba a ocurrir. Por eso, para nosotros ha sido un año de cambios drásticos, cambios en donde el mundo entero ha visto, ha vivido, tenido que hacer un alto en el camino y poder comprender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y que en algún momento podamos reconocer que algo está sucediendo, que algo está pasando y que nos permita a nosotros pues comprender qué es lo que está ocurriendo desde una situación en donde la sociedad, en donde todos y cada uno de nosotros pasa, que ocurre y que es un año de que un virus afecta a la población del mundo, nombrada como el COVID-19. Provoca cambios drásticos por las características rápidas de su propagación y se convierte en pocos meses en una pandemia. Con esos datos nosotros sabemos que existen más de 55.6 millones de casos en el mundo, 1.34 millones de muertos, 35.8 de recuperados en todo el mundo, y entre las medidas que se asumieron muchos gobiernos está la del distanciamiento social y reforzar las medidas higiénicas. En la actualidad los casos siguen multiplicándose. Los países en donde se dieron estos resultados nos vamos a dar cuenta que están buscando avances científicos para poder ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, y Guatemala no ha sido la excepción. Hasta el momento se contabilizan 18,000 casos de contagios, 4,067 personas han muerto y
sin contar también con los desastres naturales, la corrupción de las autoridades gubernamentales y la población que no puede suplir sus necesidades básicas. Ante esta crisis, para enfrentar esta transición del virus, el gobierno tomó la decisión de cerrar el 16 de marzo los centros educativos del nivel preprimaria, primaria, nivel medio, las universidades, para poder tratar de aplanar la curva de evolución de este virus, y por ello se suspendieron clases. Algunos de nosotros estábamos en clases el sábado 14 y nos damos cuenta que estas disposiciones se dieron. Entonces, ante esta situación, nosotros vamos a observar que estábamos preparados o no estábamos preparados. Es una pregunta que en algún momento nos planteamos y que el sistema educativo debería de seguir en algún momento procesos que permitan continuar todo esto. Entonces, miles de docentes debieron de empezar a investigar acerca de plataformas, aulas virtuales, clases online, sin importar que estuvieran o no preparados ante una situación actual. La comunidad educativa entonces se enfrenta a problemas sociales, económicos, políticos, tecnológicos, por lo que es importante evidenciar cómo se debe realizar la docencia frente a la pandemia. El sector público se enfrentó a varios desafíos, entre ellos, pues no se estaba preparado para un cambio tan radical, a pesar de que llevamos más de 15 años en una reforma educativa en el sistema educativo nacional a través del Ministerio de Educación. De igual manera, la Universidad de San Carlos, sin una reforma educativa, no se contaban con estos insumos necesarios por parte de este sector, y que en algún momento nos hace quedarnos como a la deriva como docentes, y que hay espacios en donde no se ha invertido, y por eso mismo tenemos que buscar esas condiciones para que muchos estudiantes no se quedaran abandonados ante un nuevo proceso de aprendizaje. El sector privado fue también un poco diferente en sus ambientes. Muchos centros educativos poseen un entorno virtual de aprendizaje, unos con una muy buena calidad o otros tuvieron que invertir en plataformas virtuales. También podemos hablar que algunos de los centros educativos aplicaron metodologías de aprendizaje virtual. Estas acciones en algún momento generaron procesos a lo largo de la planificación e implementación de los contenidos. En la mayoría de los casos fue diferente, ya que dependía del estatus económico de cada uno de estos centros educativos. Por eso mismo, cuando nosotros vemos como colectivo que se está dando toda esta situación, pues una de las primeras reacciones que tuvimos fue a través de las redes sociales, tener estos espacios que jueves a jueves hemos podido compartir con ustedes diferentes temas que son de interés también para cada uno de los docentes, y por eso mismo también pensamos en una investigación que nos permitiera brindar datos para analizar lo que estaba ocurriendo con el gremio docente. Es importante entonces hablar acerca de cómo la comunidad educativa, los estudiantes, padres de familia, autoridades, pero sobre todo vemos que en todas estas instancias habían ya algunas investigaciones por otros entes, y en algún momento no estábamos respondiendo hacia ese grupo en el que la mayor parte de nosotros, de los que estamos acá, somos docentes, y por eso mismo realizamos este instrumento enfocado a los maestros, y en el mes de mayo lo publicamos y tenemos una muestra de 525 docentes que participaron, y que en algún momento también nos permite a nosotros comprender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, qué dificultades enfrentaban de todo tipo, económicos, políticos, sociales. Pueda evidenciarse esas acciones que se dieron previo y durante la pandemia. Entonces, hoy estamos acá para que nosotros podamos darles a ustedes, a todas las personas que confiaron en el colectivo de Historia GT, en este instrumento, y por eso es que estamos dando los resultados de esta investigación, en donde podemos hablar que esta muestra nos trae muchos elementos para poder continuar
Ya a estas alturas tendríamos que ver otras investigaciones que nos puedan dar también otros elementos para poder continuar en el camino. Entre estas preguntas, o la primera que nosotros le lanzábamos en el instrumento a los docentes, era el nivel educativo en el que laboraba. Tuvimos la participación de 9,3% de maestras de preprimaria, el 27% de maestras de primaria y maestros. En el nivel medio, hablando del ciclo básico y diversificado, como ustedes pueden observar, el 43,6%. La participación también de algunos maestros de telesecundaria con el 0,5%, y también la respuesta de los docentes en la educación superior con un 16%. Algunos también que no respondieron fue la educación abierta, que en algunos casos son, como los dije, el 1,1%. Y en otros, esto no lo habíamos contemplado, y algunos de los docentes nos colocaron ahí con una respuesta de 2,5%, los que se dedican a tutorías, a capacitaciones, cursos de diversos idiomas y clases particulares. Entonces, vemos que la participación de los docentes en cada uno de los niveles es bastante fuerte. Los sectores en donde ellos laboran es en el sector público, el 37,9%, en el sector privado, la mayoría está acá, entonces es el 54,4%. También participaron algunos maestros por cooperativa, el 5%, en contratos municipales el 1,7%, así como asociaciones sin fines de lucro, universidades comunitarias, tutorías, ONGs, tutores, es el 1%, que vemos ese aspecto ahí en otro. Y con estos resultados vale la pena mencionar que existimos algunos docentes que laboramos en diferentes niveles y también en otros sectores educativos, y por eso se ve reflejado en estos resultados. Con la pregunta que les hicimos sobre las emergencias, se le cuestionó si tenían dificultades económicas, por lo que respondieron que sí, el 69,5%, el 29,1% decía que no. Este porcentaje en algún momento nos muestra a nosotros, habían situaciones en donde no les habían pagado sus salarios, había retraso de salarios y que provocaba mucha incertidumbre en cada uno de los que estaban dentro. Y a nivel nacional, ¿cuántos docentes pasaron muchos meses sin poder recibir un salario y enfrentar ese hacinamiento, ese aislamiento, en donde tenían que ver cómo sufragaban sus necesidades? Entonces, vemos que el 1,3% tuvo que sobrevivir de otra forma, y algunos escribían esa situación en donde qué podían hacer, qué iban a hacer ante una situación en donde no tenían un salario y sus familias tenían que cubrir esas necesidades básicas. Planteamos algunas preguntas antes de la pandemia. ¿Cómo era su vida? Entonces, ante esta situación, los docentes respondieron: se sentía preparada para una situación actual, y en todo el mundo vemos que las sociedades valoran el trabajo docente online. Pero ¿qué pasaba en Guatemala? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Antes de la pandemia se les consultó si ellos se sentían preparados ante una situación actual, y respondieron que sí, el 21,7%, no, el 55,4%, y el 2,3% contestó que siguen con muchas dudas, con dificultades. Asimismo, hicieron observaciones sobre las necesidades de una buena plataforma, el reacomodo de necesidades. Todos no estaban preparados. Otros se fueron adaptando con mayor facilidad por las capacitaciones que recibieron. En este momento también vemos esa necesidad de cuántos tenían el acceso o no a la tecnología. Cada docente debía actualizarse,
frente a muchos años de servicio. La quinta pregunta era referente a cuáles eran los recursos tecnológicos que utilizaba antes de la pandemia. Entonces los docentes respondieron que las computadoras de escritorio eran el 22.3%, las laptops el 31.4%, el teléfono inteligente, ahí vemos que hay un aumento del 35.5%, que es el más utilizado por los docentes debido a los costos y la fácil transportación. Otros respondieron que utilizaban cañoneras, proyectores, pizarras electrónicas, etcétera. En este aspecto debemos contemplar que según nuestra muestra, los salarios y la situación socioeconómica es lo que se refleja en estos recursos. La pregunta 6 estaba enfocada si tenía contratado el servicio de Internet con alguna empresa. Con respecto a si tenían contrato, respondieron que sí el 84%, no el 15.4%, y las otras opciones eran a través de paquetitos, de saldos esporádicos en algún momento, ya que también tenemos que pensar en las respuestas que obtuvimos en la pregunta 3, en donde tenemos que pensar en esa situación económica, ya que algunos empezaron a aumentar las facturas en estas empresas, y también hay docentes que cuentan con préstamos o tenían deudas de todo tipo. Entonces, en este sentido nos damos cuenta cómo es que viene y afecta también la situación económica de los docentes. La pregunta 7, vamos a ver cómo los conocimientos del nivel de aprendizaje virtual por medio de una escala numérica. Entonces ustedes observan en esas gráficas cómo es que nos respondieron los docentes. Algunos conocimientos de uso y de manejo básico en los primeros 3 niveles lo vamos a ver como una situación que respondieron del 13.3%, del nivel 4, 5, 6 y 7 con un conocimiento intermedio, siendo la mayor parte del gremio los que respondieron con un 59.2%, y los niveles más altos de 8, 9 y 10, conocimientos avanzados, de un 27.4%. Vale la pena también que nosotros hagamos la observación de que las y los docentes no estábamos preparados ante una situación como la actual, por lo que esta investigación nos permite dejar en evidencia que se pueden manejar algunos recursos o algunas situaciones para los próximos años, ya que tendríamos que elevar estos niveles a través de cuántos recibieron capacitaciones o buscaron cómo mejorar su aprendizaje virtual. Cuando se da entonces ya el aislamiento durante la pandemia, podemos ver cómo el panorama de las preguntas anteriores eran previo, pero ya cuando se da el aislamiento, a partir del 16 de marzo, ya las preguntas van a ir enfocadas entonces ya en estos espacios que tenemos hasta el día de hoy. Entonces se les preguntó si las autoridades educativas en donde laboraban plantearon estrategias al darse la cuarentena. Respondieron los docentes de una forma inmediata con estrategias impuestas, el 44.8%. Se tomaron su tiempo, pero escucharon mi opinión, el 17.3%, me dieron libertad para adaptarme a la educación virtual, el 31%, y otras, el 6.9%, respondieron que fue complicado, ya que no tomaron ninguna medida, fue improvisado, el inicio fue bastante complicado. En otros casos no hicieron nada y no permitieron que los docentes hicieran algo. Había una desorganización, cada quien inició o retomó el proceso como pudo. El Ministerio de Educación no respondió, pero los establecimientos debieron organizarse. En otros casos la dirección no le dio importancia, no dio tiempo de nada, las autoridades no les importó, ya que el sector público carece de medios digitales debido a que apenas se tiene para alimentarse. Las estrategias fueron impuestas y en algún momento erróneas, así como vieron que era la oportunidad de contratar servicios privados. En algún momento también podemos ver que algunos docentes explicaban que tenían que empezar a utilizar plataformas como Moodle, Meet, Zoom,
para que se brindaran a las instituciones ese trabajo de continuar, pero sobre todo las universidades se dio libertad para adaptarse. No plantearon en algún momento algunas prohibiciones, sino al contrario, no empezaron, sino dieron continuidad a las tareas o al semestre que en algún momento ya estaba iniciado. Entonces, algo que nos llamó la atención cuando nosotros analizamos todos estos datos es que algunos docentes expresaban que en los establecimientos en donde sí habían tecnología y plataformas, habían esos recursos que podían compartir, pero las autoridades no permitieron su uso, ya que hay directores que en algún momento estaban en doble jornada, que se apoderan de los establecimientos y sería oportuno, decía algunos de los docentes, que se lograran supervisar estos establecimientos. Otros docentes también expresaron que atienden a muchos grupos y recibieron críticas fuertes por sus mismos compañeros o por otros grupos, ya que en algún momento nos damos cuenta que se dan diversas dificultades también dentro del mismo gremio. Los padres de familia en algún momento consultaban a otros docentes, aunque no fueran los docentes de sus hijos. Entonces, estas situaciones se dieron debido a la desorganización que existía. La pregunta 9 era, al momento de desempeñar su trabajo en casa, la institución para la que labora, ¿cómo solicita el vestuario? Entonces, aquí vemos también en estos momentos que las respuestas fueron: elijo mi vestuario el 76.6%, debo utilizar el uniforme de la institución el 17.1%, y el 6.3% respondió que tiene otras opciones, como no tenían cámara o todo era a través de guías. Otros no les dieron indicaciones o directrices o no le dieron importancia, así como otros recuerdan que no son militares, por lo que no usan uniforme, solo deben vestirse formalmente de acuerdo a sus labores. La pregunta 10, ¿la institución para que labora le dio algún recurso tecnológico para su trabajo? Y en este sentido vemos cómo era la necesidad de quedarse en casa, resguardar su propia seguridad y la de su familia, ya que no era tan sencillo. Entonces había que continuar con los procesos educativos. Por ello se les preguntó este tipo de situaciones que se dieron y las respuestas que obtuvimos fue no. El 74.7% manifestó que no recibieron ningún apoyo de parte de su establecimiento. Sí, el 20.6% y otro fue el 4.8%, lo que significaba que en algunos casos les pagaban el internet con un 50%. Algunos respondieron que que los que no tenían sí les dieron algunas computadoras. 3 semanas después empezaron con capacitaciones. Alguien respondió que al contrario, han exigido que se compren aparatos tecnológicos con una buena capacidad de internet. Un docente hizo una mención de haber gestionado en una institución para la escuela, pero sus compañeros no utilizaban las computadoras por temor a arruinarlos, por lo que también es importante capacitarse en estos momentos difíciles. Y otros manejan páginas de Facebook a nombre del instituto para mantener informada a la comunidad educativa. La pregunta 10, ¿existe alguna presión de los padres de familia, autoridades, que condicione el trabajo docente? Cuando se plantea esta pregunta, las respuestas son, según el caso, recordemos que el 16% están en la educación superior, entonces aquí solamente el 84% son los que responden. De los encuestados, entonces los que respondieron sí son el 58.7%.
no el 41.3%. Ante esta situación vemos vamos a ver adelante cómo se siente el docente con estas condiciones que vive constantemente. La pregunta 12 son ¿cuáles son las debilidades que observa en los materiales online y cómo lo resuelve? En este caso, nosotros vamos a ver que el tiempo que se invierte para elaborar esos materiales, cuáles son esas debilidades, qué nos lleva más tiempo, por qué en algún momento tenemos que ver este tipo de situación. Lo vamos a ver acá. Las respuestas de la mayor parte de los docentes es que las debilidades es que no tienen acceso a internet por las dificultades económicas. Hay una saturación de internet, por eso existe constancias. No se cuenta con un equipo actualizado. Algunos copian las tareas o las evaluaciones. El material es poco flexible, es genérico y provoca muchas dificultades. Sin aprendizaje significativo, demasiados distractores, desconocimiento del trabajo online. En el área rural existen muchas dificultades. El Ministerio de Educación trabajó por radio, televisión y guías muy tarde. Falta de energía eléctrica, había muchos cortes. La elaboración lleva mucho tiempo, no todos los materiales se pueden adaptar. Muchos materiales son complejos o están bloqueados o tienen un costo. Muchos no saben usar los recursos como correos y ads y no hay plataformas adecuadas para los materiales. ¿Cómo lo resolvieron los docentes? En algunos casos expresaban que a través de usar Facebook, WhatsApp, Skype, adaptar los recursos a las necesidades actuales, recurrir a las preguntas directas para que participaran, asesorar constantemente en las actividades al regresar. Algunos pensaban que al regresar iban a resolver las dudas de lo que estaban investigando sus estudiantes, con tutoriales, uso de audiovisuales, adaptaciones necesarias para crear los materiales. Alguien mencionaba que diseñó una actividad a través de la arqueología experimental con lo que tenían a la mano, envío de materiales a través del celular, abrir un canal de YouTube y editar sus propios videos, enviar información a través de correos, compartir archivos y realizar llamadas telefónicas. Hay algo que en algún momento vemos que la mayor parte de los docentes coincidían, es que era muy difícil el uso de ciertos materiales porque muchas veces no se adaptaba, o el hecho de estar enfrente de la computadora, de un celular, el nivel de nerviosismo, el estrés que les generaban era bastante fuerte. Por lo tanto, también había que controlar este tipo de situaciones. La pregunta 13, al trabajar en casa, ¿cuáles son las consecuencias que siente en su vida? Y la mayor parte de ellos hablaba de estrés, que había un sobrecargo de tareas, cansancio visual, presión, aburrimiento, de procesos lentos por desconocimiento de algunos controles o comandos que había que alterar en algunos materiales, las jornadas largas. Algunos manifestaban que invertían 16 horas los 7 días de la semana, habían más horas en esa contratación, lo que generaba cansancio, atención constante de los padres de familia, ya que muchas veces consultaban a cualquier hora por la desorganización, el nerviosismo, la poca socialización, los cambios que se dieron con una nueva planificación, con nuevas estrategias, y sobre todo en algún momento sentían que les invertían o les pedían más trabajo administrativo, depresión, ansiedad, descuidos, desempleo, ahorro por el hecho de no salir. En algunos momentos había comodidad, también que estaban sin vida privada,
Algunos manifestaron que estaban tranquilos, otros inestables, frustrados, algunos con claustrofobia, otros sentían que habían más gastos, más preocupaciones y sobre todo había una necesidad de actualizarse. Vemos cómo es que se dan estas situaciones. La pregunta 14, ¿cuántas horas diarias invierte en preparar material para el aprendizaje virtual? En esta gráfica podemos observar que existe una buena parte de docentes que debe elaborar o preparar sus materiales. En casos en donde se da la educación virtual o a través de guías, siempre hay que diseñarlas y va a depender de la modalidad. Entonces, menos de una hora, el 3.6%, de 1 a 3 horas, el 40.4%, de 4 a 6 horas, el 31.4%, de 7 horas a 9 horas, vemos que el 12.2% contesta y hay un buen grupo de 10 a 12 horas que respondió el 6.5%. El 5.9% necesita más tiempo. En la pregunta 7 nosotros vimos los niveles de aprendizaje virtual que nos permiten comprender por qué algunos docentes necesitan invertir más tiempo acá y que por desconocimiento, porque en algún momento hay que adaptar cierto material, pues hay que invertir ese tiempo para tener estos materiales listos en estas circunstancias en las que estamos. ¿Cuántas horas invierte en calificar las tareas de los estudiantes? En estos casos, se conoce que es una profesión que requiere de mucha dedicación y que muchas veces nos llevábamos las tareas a casa o calificar también en más tiempo cerca o con la familia, por lo que entre la elaboración de materiales, dar clases, resolver dudas, que es una de las tareas más fuertes, es también verificar que se cumplan las competencias propuestas. Entre 1 a 3 horas respondieron el 43.6%, de 4 a 6 horas el 29.5%, de 7 a 9 horas el 10.5% y de 10 a 12 horas el 6.9%. Y existe un 9.5% que requiere más tiempo. Debemos contemplar que en algunos casos van a depender de las actividades por día, por semana, por quincena, por mes o de la forma en que se evalúe en cada institución. ¿Cuántas horas diarias utiliza para grabar o dar una clase online? En el caso de grabar, vamos a ver que es diferente porque ya se han preparado los materiales y se requiere también preparar un guión para poder tener el discurso listo. Y también cómo es que se prepara al momento de estar en vivo. Entonces, algunos no respondieron que 1 hora el 34.8%, 2 horas necesitan el 23.2%, 3 horas el 17%, en 4 horas el 12.8% y el 12.2% requiere más de tiempo. Para este momento, muchos estaban adaptándose a las diferentes modalidades que existían en sus instituciones, por lo que según su contratación, horarios y exigencias, algunos debieron de pasar por todas estas presiones constantes para familiarizarse con todos los recursos que necesitaban utilizar. ¿Cuántas horas duerme diariamente? Esta es otra pregunta que nosotros nos hacíamos porque en algún momento hay que pensar que dormir permite restaurar el cerebro. El cuerpo por ello le da esta importancia en el que cada docente debe descansar y que pueda reponer las energías para su próximo día. Los resultados obtenidos sobre este dato es que de 1 a 3 horas duerme el 5%, de 4 a 6 horas el 62.9%. Esto significa que existe que su vida está muy agitada, por lo que deben de tomar decisiones con respecto a su cuidado, aunque al principio debemos pensar que había mucho caos, trastornos del sueño, incertidumbre de qué va a pasar, y en medida que va pasando el tiempo también vamos viendo que algunos se van adaptando.
Otro grupo respondió que duerme de 7 a 9 horas, el 31.4%, y el 0.6% duerme más de 10 a 12 horas. Otra pregunta que tendríamos que nosotros evidenciamos en este instrumento es: ¿sale de su casa? Porque desde el 16 de marzo del 2020, cuando se da esta emergencia en Guatemala, el 59% respondió que sí, sale de su casa para realizar compras, para suplir las necesidades de su familia, ir al banco o a las instituciones, ya que les solicitaban que se presentaran por alguna razón, ya que tenían que entregar guías, materiales, entrega de los víveres con la OPF. Algunas estaban embarazadas, pero debieron de ir a reuniones a sus establecimientos. El 41% no salió debido a que en sus hogares había alguien más que podía hacer las compras, porque tenían alguna enfermedad y tenían que tener cuidados más fuertes. Algunos hasta el momento llevan casi 9 meses, por lo que es importante que sus rutinas deban de ser evaluadas constantemente para no sufrir otros problemas. ¿Cuáles son las estrategias de evaluación? ¿Qué utiliza en la actualidad? Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que respondieron los docentes? Trabajos individuales a través de guías, hojas de trabajo, ejercicio y actividades en las que no necesitaban de otras personas, el 41.7%. Trabajos grupales, el 7%. En estos casos existieron plataformas y los recursos que permitieron que se pudiera interactuar con los estudiantes para no perder ese espacio de socialización. El uso de plataformas, el 14.4%, el uso de Classroom, el 15.7%, Moodle, como las aulas virtuales que vamos a encontrar de diferentes tipos, el 4.8%, Teams, el 3.2%, el uso de Edmodo, el 2.1%, Edu, el 1.5%, y otras vamos a ver que es el 9.7%. En este caso, todo va a depender de las condiciones económicas y también de la inversión que haga cada institución antes o durante la pandemia. Funcionan los grupos educativos de Facebook, WhatsApp u otras redes de comunicación. Y en algunos casos, ¿por qué preguntamos esto? Porque en algunos momentos vemos que cuando se compran las redes, hablan de Facebook y WhatsApp ilimitado. Entonces, por eso es que también había esa necesidad de preguntar este tipo de aspectos. Los docentes respondieron que sí funcionaban los grupos de Facebook y WhatsApp u otros, el 59.2%. No funcionan, es lo que dijeron, el 11.4%. Otro grupo respondió que tal vez el 29.3%, ya que no utilizaban o no estaban o no tenían esta expectativa de poderlo utilizar. Vemos que en este caso otros elementos que deben analizarse en el contexto, ya que muchos padres de familia perdieron el trabajo, enfermaron, y los estudiantes, según las edades, debieron de asumir compromisos para apoyar a su familia. Aunque hay que recordar que para mantener estos recursos o según las necesidades que se observan, cada uno de los grupos que se van acompañando. ¿De qué manera ha aprendido a utilizar las herramientas virtuales que le ayudan en la docencia? La constante actualización, la innovación y los deseos de reducir el tiempo invertido en la elaboración de materiales, grabaciones y otras actividades que generan la necesidad de mejorar, y sobre todo en los casos en donde debían de dar clases online, clases virtuales o asesorías que recibieron desde las instituciones educativas. Vamos a ver que los capacitaron al 17.4%, se han capacitado por su cuenta el 39.2% y han recibido ayuda de algún familiar el 17.4%. Entonces, vemos cómo es de que en algunos casos las instituciones sí estaban capacitando, pero hay algunos que, dependiendo también
de ese apoyo que reciban dentro del hogar, también pudieron continuar con ese proceso. Algunos otros viendo tutoriales, el 26%. Esto demuestra la actitud de cada docente, siendo un desafío constante y el impacto significativo en sus clases que permitieron acelerar la marcha. Una pregunta fundamental que nos hacemos todos y todas: ¿cuáles son las excusas de los estudiantes que no envían las tareas? Algunos respondieron que sus estudiantes sí entregaban tareas. Otros respondieron que en el mes de mayo recibieron diversas respuestas de sus estudiantes, pero lo colocan en 3 escenarios. El primero: no tienen internet, sin poder comprar redes. Muchos de sus padres fueron despedidos o les dieron vacaciones forzadas sin salario. Otros se enfermaron o murieron. La situación socioeconómica no les permite realizar las actividades, ni ver televisión, ni ver radio, y menos tener una computadora. En el área rural se dan estos contrastes también, por lo que muchos estudiantes no contaban ni con energía eléctrica. El estrés, presión y miedo ante todo lo que vivían, por lo que se deprimían, y el cambio de su rutina hizo que no tuvieran los deseos de no hacer nada o no entendían. Algunos no tenían el tiempo, ya que tenían que realizar tareas del hogar, o los que son estudiantes trabajadores, la exigencia fue alta. Muchos, en algunos casos, el grupo que respondió este primer escenario, dijeron que no respondieron por los aspectos antes mencionados. Entonces, todo esto va a cambiar con una nueva investigación. Vamos a ver si este escenario persiste, y nosotros que estamos aquí en el campo o estamos en esta situación, nos vamos a dar cuenta que es una constante. El segundo escenario: los padres debían trabajar y no tenían cómo hacer las tareas porque no comprendían qué había que hacer. Muchos para una sola computadora o teléfono, que a veces sus papás también tenían que trabajar en el mismo teléfono. No los hacían por estar en las redes porque estaban deprimidos, y no, en algún momento no los hacían porque los videojuegos en algún momento eran mucho más divertidas que las tareas, y esto lo que generaba es que no les diera tiempo. El tercer escenario en el que los docentes recibieron las respuestas de los estudiantes es que muchas veces los estudiantes respondieron que tenían muchas actividades que debían hacer. Todos los docentes dejaron una gran cantidad. Entonces, ¿por dónde empezaban? Había jornadas largas de clases virtuales y una gran cantidad de tareas. Estaban cansados de hacer mucho, porque algunos tenían que grabar videos, audios, exponer, preparar bailes, preparar actividades de educación física, y en algún momento, ¿cuándo iban a terminar? Entonces, ante estas situaciones, nos damos cuenta cómo el instrumento también nos permite observar estos momentos. Reflexiones y experiencias de parte de los docentes. ¿Tiene alguna anécdota que compartir sobre esta nueva labor? Y aquí me tardaría, yo creo que mucho tiempo, si yo les pudiera compartir todo, pero sí en un momento se hablaba de hasta monólogos, porque los estudiantes recibían las clases virtuales, pero el docente era el que hablaba solo, con un aparato acá. Entonces, había también muchas equivocaciones por los nervios que nos traicionan. El estrés es muy alto debido a que son escuchados por padres de familias y por estudiantes. Algunos padres de familia se quejaban de los métodos utilizados, pero también estudiantes a nivel universitario se quejaban de esta misma situación, ya que vemos que en algún momento adaptarnos también a este cambio tampoco fue tan sencillo. En algún momento también vemos que algunos compartían que les escribían de noche o de madrugada y esperaban la respuesta inmediata. Habían confusiones en las instrucciones al no poder hablarles en su lengua materna.
El aprendizaje debía de ser flexible para los estudiantes y los docentes. En casa, en donde había una computadora, cómo se lo turnaban entre todos los hermanos si habían más de uno. Algunos colegios dicen que los padres no han pagado y lo que genera también en el claustro de docentes es de cómo van a recibir su salario. Un docente universitario comparte la experiencia de que hay alumnos que viven en aldeas en el interior de la República y a pesar de ello están puntuales en sus clases, en sus laboratorios. Me impresiona el interés que tienen. Me capacitan para trabajar mi estado emocional, pero no me permiten decir muchas cosas. La verdad es que sí siento mucha carga laboral. Tengo una alumna, fue otra experiencia, que por la situación de traslado de una aldea, le pagaba a una señora para que le enviara sus tareas por internet. Normalmente las envío diariamente a Classroom. A ella se las envío semanalmente por correo para que su gasto disminuya. Me gusta estar actualizada y capacité a mis compañeras en las herramientas que estamos utilizando para las clases. Me agradó que el colegio me tomara en cuenta. Una vez estando en el aula virtual y con micrófono abierto, en la casa de un estudiante había un gallo que interrumpía a cada rato cantando. Así fue divertido para todos y nos sirvió para romper el hielo. Entonces, en algún momento vemos que estamos dentro de la casa y que vamos a escuchar voces, vamos a escuchar algunos de nuestros animalitos que van a hacer bulla. Entonces, muchos entramos en pánico y en otros casos es eso, el utilizarlo y aprovechar ese recurso. En el caso de muchos maestros municipales, y esto también es una experiencia que vale la pena compartir, es que les congelaron su contrato municipal. A muchos les dijeron ya no más, solo llega hasta cierto tiempo, y la mayoría de ellos se comprometieron y continuaron con el proceso, pero ellos sienten que ya no es mucha presión. En algunos casos están ad honorem, pero sabemos que existe también una ley en donde prohíbe todo esto, pero en este caso las autoridades pues creo que hicieron oídos sordos a todo este tipo de cosas y al contrario, también vemos que muchas autoridades se aprovecharon. Un docente hablaba de que estaba satisfecho en cómo iba aprendiendo a través del uso de estas herramientas tecnológicas, sobre todo para esta labor tan importante en la que estamos. Entonces, hay muchas situaciones, vemos que se dan. ¿Cuántos estudiantes tuvieron problemas? ¿Cuántos tuvieron que intervenir la PDH? ¿Cuántos de nosotros nos enteramos de que estudiantes los sacaron de su casa? ¿Cuántos estudiantes se les quemó la casa? ¿Cuántos de los estudiantes se les murió sus familiares y que en algún momento estaban ahí? Algunos respondiendo, otros en algún momento no se ha conocido nada de lo que está pasando. Entonces vemos que algunos de los docentes que compartieron sus experiencias también hablaban de poder llevarles materiales, de poder llegar a sus casas para darles las guías, a través de otros medios poder buscar el que se llevara la información a todos. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que enfrenta como docente en un país con un alto índice de pobreza extrema? Las respuestas de los docentes que obtuvimos fue: seguir mi labor tomando en cuenta que la mayor parte de los estudiantes no tienen los recursos para hacerlo. Por eso la actualización es constante. Que el mensaje, o sea, el proceso educativo, llegue a todos y más a los que no tienen la oportunidad de tener tecnología, que han sido olvidados. El desempleo, seguir luchando para tener un pensamiento crítico, la desigualdad y la empatía con los demás, el aprendizaje online, tener conocimiento para una educación B-Learning, padres de familia que se involucren en las actividades educativas de sus hijos, según sea el nivel, para que todo, sobre todo en algún momento fortalecer esos valores que son importantes.
herramientas didácticas, resolver las primeras necesidades de los estudiantes para que puedan realizar el proceso educativo, adaptarse a un mundo cambiante pero desigual, que los estudiantes aprendan a usar la tecnología y no solo los juegos. Rediseño curricular que responda a las necesidades del contexto, ser innovador, ser investigador, aprender sobre nuevas herramientas que apliquen las inteligencias múltiples de una forma gratuita. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que vive en este proceso? Entre la mayor parte de respuestas, los positivos es la actualización constante, la innovación, adaptarnos a todos los ambientes, aprendizaje emocional, cercanía a través del internet y buscar soluciones para no estar solos. Lo negativo es el estrés, la saturación de actividades, la falta de empatía por la comunidad educativa es esa falta de apoyo, ambientes pasivos, reducción de contenido, ansiedad y sobre todo largas jornadas. ¿Por qué cree que el Ministerio de Educación no invierte en tecnología? Esta es una cuestión política, lo que responde la mayor parte de docentes, estructural para mantener a la población ignorante. Le es indiferente, no les importa. La corrupción, pagar asesores que jamás han estado en el aula y sobre todo desconoce la realidad de los estudiantes. El presupuesto lo usan para otra cosa. Los rubros por lo que debería de pelear el magisterio son ignorados por algunos sindicatos que se pliegan a los gobiernos en turno para buscar favores personales, porque la calidad educativa es el papel y jamás será parte de la estrategia funcional. No les conviene hacerlo, ya que existen grandes mafias enquistadas en el poder. Políticas neoliberales que responden a una situación más profunda en América Latina. Y un docente nos comparte: es ingenuo pensar que las clases dominantes quieran brindar una educación liberadora a los dominados. Esta es una frase de Paulo Freire. ¿Qué retos encuentra el sector público en el acceso a las clases online? Las imágenes que ustedes están observando son evidentes. Por lo tanto, las respuestas que nos compartieron los docentes son: edificios destruidos sin recursos mínimos, olvido de las autoridades para mejorar las condiciones, falta de energía eléctrica, agua, espacios adecuados, pobreza, falta de recursos, la cantidad de estudiantes, porque son muchos, la capacitación docente y la profesionalización, el rediseño curricular. Si existiera voluntad para que se negocie ayudas de tablets, internet, energía eléctrica, se podría pensar ya en estos retos. Mientras tanto, es difícil a que accedan a clases online, construcción de más establecimientos. Por eso, estas son las preguntas que en algún momento nosotros hemos querido compartir con ustedes y que nos llevan a las consideraciones finales. A lo largo de esta presentación vemos que los docentes tenemos una gran cantidad de retos y desafíos en todos los niveles. Al Ministerio de Educación, una de las consideraciones que nosotros queremos trasladarles como colectivo es que permita la libertad de cátedra, que genere las condiciones para que se pueda desarrollar mejores propuestas según el contexto y el nivel. Cada docente puede elaborar sus propias rúbricas y si no, veamos cómo es que estamos terminando este año y nos están pidiendo informes que en algún momento tuvieron que haber sido elaboradas en su tiempo y en su momento. Trabajo desordenado y no se valora el trabajo realizado por las instituciones que sí respondieron al caos generado por la pandemia. A la educación superior, continuar con las capacitaciones en las aulas virtuales que se emplean y la ampliación de actividades. Nos referimos también a que algunas aulas virtuales de algunas universidades son mínimas y en las universidades privadas tienen una cantidad de actividades que nos podría
permitir aumentar el desarrollo de la propuesta educativa, mejorar las aulas virtuales y ampliar las actividades que se realizan, que se va a realizar. Con esto estamos hablando de la capacidad de megas por el tipo de trabajos que algunas veces tenemos que dejar. Creación de carreras online, B-Learning, M-Learning, para que la educación superior llegue a más personas. El docente debe convertirse en un tutor online y también, sobre todo, la importancia del tutor y los EVA. Entonces, estas son las cosas que nosotros en algún momento queríamos compartir con todos ustedes. Por ello es que me permito también darle los agradecimientos, sobre todo a el espacio que tenemos del colectivo Historia GT, especialmente también a quienes hemos participado en esta investigación, en el caso también de mi persona, de Lorena Miguel y de Edwin García, que estuvieron ahí constantemente para poder revisar, diseñar, plantear, analizar y compartir estos recursos que en algún momento tenemos. A nuestros amigos y colegas que a través de todas las redes pudieron compartir, porque esta herramienta solo la colocamos por ciertas horas y la muestra para nosotros fue de verdad de bastante riqueza, de bastantes elementos y sobre todo un agradecimiento fuerte a todos los docentes a nivel nacional por participar en esta investigación tan importante que hoy vemos. Entonces, muchas gracias. Yo dejaría acá. Muchísimas gracias, Amalia, por tu gran aporte. Es impresionante la cantidad de cosas que nos ha revelado el estudio que ustedes han hecho. Y quisiera comenzar con una pregunta que aparece ya. Vamos a ver, dice, bueno, es una reflexión sobre todo que dice nuestra compañera de la licenciatura en Enseñanza de la Historia, Primavera Paz, dice, y algunos alumnos hicieron las tareas en televisión, al no tener teléfono. Sin embargo, algunos docentes no lo tomaron en cuenta. ¿Tendrías algo que contarnos de esto? Lamentablemente vemos que aquí es lo que en algún momento estábamos hablando, cómo el Ministerio de Educación reacciona, pero reacciona muy tarde. Entonces, estamos hablando que llegan las primeras guías posteriormente, como en el mes de abril, y en el caso de los establecimientos, cuando se suspenden el 16 de marzo, la mayoría de nosotros empezamos a trasladar, o los docentes de preprimaria, primaria y nivel medio empezaron a entregar sus guías. Entonces, en este sentido también vemos que existe ese divorcio y vemos que hay una exigencia. El Ministerio de Educación también quería cumplir, pero muchos docentes al igual tendrían que valorar esta situación. Y recordemos que las áreas que priorizaron en el caso del Ministerio de Educación fue matemática, lenguaje y ciencias naturales. Las otras áreas no fueron cubiertas, por lo tanto, cada uno de los guías o cada uno de los docentes de cada área tenía que proponer cómo continuar el proceso. Entonces, sí, algunos mencionaban esto, pero como nuestra investigación fue en el mes de mayo, entonces estábamos iniciando el proceso. Perfecto, Amalia, muchísimas gracias. Dice Rodrigo Leo Morales, excelente temática, licenciada Amalia, importantísimo su aporte para conocer esta problemática de una manera profunda. Y es un saludo. Y pregunta, es que es una pregunta que todos nos hacemos. Dice César Martínez, ¿el 2021 será igual? Hasta el momento no vemos que el Ministerio de Educación tenga algo previsto. En el caso de las universidades, vemos que algunos ya están proyectándose para que el primer semestre siga de forma virtual. Pero en el caso del Ministerio de Educación,
creo que acaba de emitir un decreto en donde les permite continuar al sector privado, siempre bajo la modalidad de clases virtuales. Entonces, que tienen que pedir una autorización y hacer todo un trámite para tener esta autorización. Y en el caso del sector público es el más olvidado, porque están ahorita con el proceso de finalizar el 30 de noviembre, pero realmente existe una propuesta para ver o para saber cómo vamos a empezar el 2021. Si el gremio ahorita no sabemos cuándo vamos a iniciar, los maestros que estamos bajo contratos, cuándo van a firmar. En algún momento nos vamos a dar cuenta que todos estos elementos también nos dejan ante la incertidumbre. Entonces todos estamos y seguimos con esta situación. Muy bien, dice Brenda Hernández, licenciada Amalia, también hubo estudiantes que a pesar de tanto esfuerzo de parte de algunos docentes, no les importó responder debido a la misma postura del Mineduc. Creo que todos los que hemos realizado este ejercicio nos hemos topado con esta situación y que lo único que nos deja a nosotros también es una experiencia de poder compartir también entre el mismo gremio a quienes les dio resultado y qué fue lo que hicieron para que todos sus estudiantes respondieran. Y considero también que hay que tomar en cuenta porque hay casos en donde vemos de ese primer escenario que aunque los estudiantes quieran, no pueden o no tienen las condiciones. Entonces nosotros también estar preparados ante esto. Y recordemos que tampoco es solo en el aula o a través de este medio es que ellos van a continuar el proceso. Creo que el aprendizaje es constante y por eso mismo es que estamos en estas investigaciones, porque tenemos que buscar también estrategias que nos permitan a nosotros plantear cómo podemos involucrar a todos nuestros estudiantes para que respondan de una o de otra forma. Perfecto, Amalia. Muy bien. Hay una pregunta, no sé si tiene relación, pero la hace el señor César Martínez. Pregunta si hay Wi-Fi en toda la USAC. Habría que preguntarles a todos. Cuando hemos estado ahí, nos hemos dado cuenta, creo que en los años anteriores, sabemos que hay ciertas áreas que tienen mejor señal y otros no. Recordémonos que cuando el rector actual estaba en campaña, creo que todo el mundo tenía Wi-Fi y en las unidades, pues creo que si llega a los docentes, qué bueno, pero a los estudiantes ha sido como bastante complicado. Perfecto, sí. De hecho, el licenciado Salvador Montfort comenta que solo en ingeniería, y también Paola Perea dice, en la Facultad de Humanidades también hay, creo yo, sí, en la Facultad de Humanidades sí hay. Perfecto, te saludan, hay varios saludos, entre ellos Erika Guerrero, el de Andrea Sinca, que dice, excelente presentación, Historia GT. Irene Tisol dice, felicidades, Erika Guerrero, excelente investigación, muy significativa, gracias por la invitación. Gabriela Guadalupe Pirir dice, una investigación muy significativa para los docentes. Yo quisiera plantearte una pregunta. El pronóstico general a mayo, que fue cuando se realizó esta investigación, ¿cómo miraste el espacio de la salud en general, ya como un proceso de reflexión acerca de la salud física y de la salud mental, que es muy importante en los docentes? Aquí hay como dos aspectos y reflexiones que en algún momento tendríamos que hacer. En ese momento, la mayor parte de nosotros no salió, porque muchos estábamos como asustados. Y fueron pocas las instituciones que sí les pidieron a sus docentes llegar, sobre todo por la cuestión de distribución de víveres, entrega de guías, que fueron esporádicos porque la mayoría optó por reuniones virtuales, pero en cuestiones de salud, yo considero que casi todos hemos cumplido con los protocolos de podernos cuidar, la utilización de guantes, mascarilla, lavarnos las manos constantemente,
Creo que la mayoría andamos hasta con nuestros pachones de alcohol para podernos echar. Entonces, ese tipo de cosas considero que el gremio lo ha utilizado, la cuestión de las caretas también. Y sobre todo en la salud mental. Al inicio, por el análisis que ustedes detectaron, la mayor parte de nosotros sufrió una cuestión bastante difícil, porque los que ejercemos sabemos que el hecho de estar en el aula es inyectarnos de las energías de nuestros estudiantes y que en algún momento todo, digamos, a nuestro alrededor cambia cuando estamos en los grupos y estamos desarrollando nuestra propuesta o nuestra estrategia en el cumplimiento de las competencias que hemos planificado. Pero al momento de estar en el aislamiento, nos damos cuenta que estamos rodeados de cuatro paredes, en el interior de nuestras casas. Nuestra familia también nos ha dejado porque nos hemos aislado por la cuestión de poder compartir a través de estos recursos o continuar el proceso. Entonces, creo que por eso la mayor parte decía que no dormía, porque algunos de nosotros empezaba a, a vivir una cuestión de caos y se mostraba en la cuestión del sueño. Entonces, por esa misma razón, considero que sí, la salud mental para ese momento estaba muy débil de cada uno de nosotros. Para este momento creo que nos hemos ido adaptando y eso es lo importante, que en algún momento logramos estabilizarnos, comprender qué es lo que teníamos que hacer y sobre todo cambiar nuestras rutinas, porque yo creo que no me dejarán mentir que cuando al inicio se dio, creo que en algún momento también sentimos como el descanso. Qué bueno, puedo relajarme a pesar de que solo llevábamos pocos meses, pero ya estábamos un tanto cansados y nos permitió descansar, pero ya cuando estábamos, bueno, ya descansé, ahora ¿qué me toca hacer? ¿Qué hago? Entonces empieza el caos, la cuestión también de cómo en algún momento nos encerraron a través de los toques de queda. Entonces esto generó más psicosis en los docentes porque ¿cómo enfrentar todo esto? Y por eso mismo creo que una de las respuestas que nosotros dimos como colectivo fue el tener estos espacios, que los docentes continuaran con su formación y la capacitación de diversos temas. Y creo que no solo lo ha hecho tampoco Historia GT, sino otras instituciones. Hoy lo vemos porque constantemente también vemos que se programan todas estas actividades que nos han permitido también estar en otros espacios y continuar con nuestra vida. Perfecto. Hay una pregunta que creo que es más personal y la pregunta desde el perfil de la señora, dice la Mariana Ortega, dice, lo voy a leer literalmente, dice, hola señora Amalia, soy Dayana, saludos, disculpe la pregunta, ¿el otro año haremos clases virtuales? Sí, qué gusto saludarle, Dayana. Yo durante la mañana trabajo en un instituto público y nosotros dimos guías a distancia a través de también guías del Ministerio de Educación, pero en algunos casos observé que algunos de mis estudiantes tenían Wi-Fi. Entonces les planteé en Facebook, en los grupos que tenemos, si estaban dispuestos a recibir clases virtuales. Y me contestaron que sí, los que tenían el recurso dijeron sí. Entonces lo hicimos y de verdad yo creo que cuando nos conectamos, para mí, por ejemplo, era como un alivio verlos y poder decir, está bien, cuídese. Entonces, más que el proceso del contenido, es ese proceso de poder hacer todo, que todo sea integral. Entonces, mi respuesta va a ser, depende de ustedes. Si ustedes quieren, por mí está bien. Yo voy a continuar y voy a hacer todo lo que pueda o esté en mis manos para continuar con esto. Perfecto, muchas gracias, por eso no queríamos dejar de pasar esta
esta, esta pregunta. Dice el licenciado Salvador Montúfar, le agrego a problemas de salud, uno, dolores musculares, por supuesto, de la rigidez de las posturas, todo el tiempo sentados frente a la computadora, ¿sí? Sí, De hecho, yo resulté yendo al quiropráctico porque sí era mucho el dolor. Y dos, complicaciones en la vista, totalmente. Y sí. tres, dolores en la espalda y cuello. No sé si nos querés reflexionar algo acerca de lo que nos dice Salvador Montúfar. Toda la razón tiene Salvador, porque de verdad yo creo que a todos nos ha pasado que empezamos, pero cuando estamos en la elaboración de algo, olvidamos o perdemos la noción del tiempo. Yo, si no es que tengo alarmas, no me doy cuenta. Y recuerdo que varias veces me di cuenta que era la 1, 2 de la mañana, ay, no tengo que dormir. Entonces apagar todo. Entonces sí, cuando uno se levanta de una silla, el hecho de que muchos de nosotros hasta tuvimos que cambiar de sillas, hemos visto cómo transformar nuestras sillas, cómo en algún momento también nuestra vista ya no tiene las mismas capacidades, no todos somos ya tan jóvenes y entonces tenemos que cuidarnos en estos aspectos, pero sobre todo la cuestión de cambiar. Por lo menos tendríamos que caminar en nuestro cuarto, alrededor de nuestra casa, para poder movilizarnos, porque otra cosa es que al salir vamos a notar que la mayor parte de nosotros subió de peso. Entonces vamos hasta esa situación porque solo es el hecho de comer y continuar con esto. Entonces, ahorita que termine nuestras jornadas, tanto en los niveles del Ministerio de Educación y también la educación superior, también vale la pena que nos consintamos y que también nos demos esos espacios para poder compartir con la familia, porque algunas de las cosas que hablábamos también es que nos aislamos hasta de nuestra propia familia. Estamos en casa, pero muchas veces como que no estamos. Entonces tenemos que tomarnos ese tiempo de poder estar con los nuestros, porque es importante que compartamos de una forma integral. Sabemos que es necesaria nuestra participación en estos procesos, sabemos que cuentan con nosotros nuestros estudiantes, los padres de familia, las mismas instituciones educativas, pero por ello también tenemos que ser conscientes de que somos personas que nos cansamos, que tenemos que cuidarnos, pero también que somos seres sociales, que pertenecemos a una familia, a un hogar, y que aunque en algún momento estamos supliendo necesidades, también tenemos que tener esos espacios. Muchísimas gracias, Amalia. De verdad creo que esta experiencia ha sido un gran aprendizaje para todas y todos. Eh, los que somos del colectivo todos damos clases. Entonces, sí nos hace mucho clic esta investigación. Ojalá se animen te animes a hacer una segunda, o esta segunda parte del año, de mayo para acá, para actualizarla, pero sí nos refleja una gran realidad. Entonces, no sé si quisieras terminar con una reflexión sobre esta investigación y para despedirte también de nuestro público, que jueves a jueves nos mira. Muchas gracias por estar acá con nosotros, escucharnos y sobre todo ser parte de estar, de convivir y sobre todo aprender constantemente de cada uno de los ponentes que jueves a jueves están y también en otros espacios. Entonces, muchas gracias por escucharme, por que nosotros como colectivo hemos querido darle los resultados de este trabajo de investigación que ha sido arduo y que en algún momento nos permite también empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer para el próximo año. Es un compromiso el hecho de continuar para nosotros. Creo que vamos a tener que verlo como colectivo, seguir, sobre todo tener algunos parámetros que nos permitan cambiar algunas de nuestras estrategias para el próximo año, porque definitivamente se viene un año 2021 con muchas incertidumbres, con muchos retos, pero sobre todo con el deseo de seguir aportando. Muchas gracias entonces a todos ustedes que nos escuchan, que están con nosotros. Quiero despedirme de igual manera con mucho cariño
de mis estudiantes, para algunos que lo vean, de verdad que este año fue un año diferente para todos nosotros, pero sin sus mensajes, sin el hecho de saber que están ahí, que están bien, también a nosotros nos permite tener la esperanza de verlos en algún momento y que regresemos cuando se pueda a las aulas. Entonces estamos con esto, muchas gracias a nuestros amigos y amigas que siempre están con nosotros, gracias por estar acá y esperamos seguir aportando en cada uno de los momentos en los que podamos compartir. Muchísimas gracias, Amalia. Era la última que nos faltaba del colectivo en exponer sus investigaciones. Creo que cierras las investigaciones del colectivo con broche de oro por este ejercicio tan serio que han hecho de investigación. Así que agradezco de todo corazón en nombre del colectivo este trabajo que nos has presentado. Y bueno, pues no me queda más que despedirnos. Esta es nuestra 40ª reunión. Es increíble cómo hemos aprendido también todos durante este proceso de la pandemia. Así que muchísimas gracias. Y pues no me queda más que invitarlos a la 41 sesión de Historia GT, que será disertada por el doctor Fernando Urquizú. Él es doctor en Historia del Arte. Él es historiador también egresado de la Escuela de Historia. Y su exposición será El nacimiento en la antigua y la nueva Guatemala. Así que los esperamos el jueves 3 de diciembre a las 8 de la noche, hora de Guatemala, siempre por el canal de Historia GT. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pasen feliz noche.